Cuando nosotros tomamos el Nuevo Testamento dentro de nuestra Biblia cristiana, nos encontramos que los 4 primeros escritos son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros sabemos que son llamados Evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, en este orden que lo tenemos de manera en el texto canónico. Sin embargo, de los 3 Evangelios, muy posiblemente el primer Evangelio que se escribió es el Evangelio según San Marcos, aquel que sería muy probablemente también el inventor de este género literario particular que nos transmite nada más y nada menos que la buena noticia de Dios. Jesucristo anuncia primero la buena noticia del reino. Él revela el rostro del Padre, revela el proyecto definitivo de Dios de plenitud, felicidad y salvación para la humanidad. Los discípulos que Jesús convoca anuncian justamente la buena noticia de Jesucristo, el Salvador del mundo, aquel que muere y resucita claramente para salvarnos. Y en tercer lugar aparece la buena noticia, el Evangelio justamente como un texto escrito. Jesús anuncia la buena noticia, los discípulos anuncian la buena noticia de Jesucristo, el Salvador del mundo, y esto queda plasmado en los escritos canónicos, de manera particular en Marcos, que sería el primer evangelio que nosotros tenemos. ¿Cuándo se ha compuesto el Evangelio de Marcos? Por los análisis que realizan los estudiosos, suponemos que alrededor del año 70. Entre el 65 y el 70 oscilan la mayoría de los investigadores para hacer referencia al tiempo de composición del Evangelio de Marcos. Alrededor del año 30 el Señor muere y resucita. Los primeros tiempos de la generación cristiana se transmite de manera oral, digamos, en la buena noticia del Evangelio de Jesús, aquel que ha muerto y resucitado para salvarnos, y después posiblemente empezarían los primeros escritos, pequeñas síntesis del acontecimiento central de la salvación, que es la muerte y resurrección del Señor, y después Marcos da origen justamente al primer evangelio escrito. ¿Dónde se ha compuesto el evangelio según San Marcos? Cuando uno analiza los datos internos que tenemos en el evangelio, suponemos que es un lugar fuera de Palestina. ¿Por qué? Porque se explican muchos detalles de la cultura e incluso de la religiosidad judía. Esto implica que aquellos que estaban leyendo este evangelio no conocían estos detalles. Por otra parte, tenemos dentro del Evangelio de Marcos algunos detalles, por ejemplo, de la cultura y datos particulares de los horarios de la costumbre de los romanos. Esto nos hace pensar que el contexto del Evangelio de Marcos está bien relacionado a la cultura romana. Si analizamos los datos de algunos autores antiguos como Ireneo, Papías, Clemente de Alejandría, van a confirmar estos datos internos que tenemos en el relato del Evangelio de Marcos y nos van a decir con claridad que el Evangelio de Marcos fue destinado a las comunidades de Italia, expresando un lugar más o menos aproximado a lo que actualmente ocupa el centro de Italia, y de manera específica Ireneo, por ejemplo, va a decir la comunidad de Roma. Con lo cual el lugar de composición estaría profundamente relacionado con la ciudad de Roma y con la comunidad itálica en general. ¿Quiénes serían los destinatarios del Evangelio según San Marcos? Por los elementos que tenemos de análisis interno y algunos testimonios también, suponemos que son aquellos hermanos de la comunidad de Roma, como decíamos, que están padeciendo la realidad de la persecución. Del 54 al 68, el emperador Nerón fue aquel que gobernó la comunidad del Imperio Romano y de manera particular Roma. Nerón fue muy encarnizado con los cristianos, y los cristianos sufrieron una gran persecución en este contexto. ¿Qué va a hacer Marcos como evangelista? Va a buscar justamente responder a la pregunta: ¿cómo puede ser que Jesucristo haya muerto y resucitado y tenga el poder de Salvador, de Dios eterno, y sus discípulos estén experimentando esta realidad de persecución?
Ante esta pregunta, que sería la comunidad de Roma, en este contexto, Marcos busca responder con claridad con su evangelio, marcando que, a pesar de la tribulación, a pesar de las dificultades, a pesar de la cruz, en medio de la persecución, Jesucristo sigue siendo el Señor de la historia, el Salvador del mundo, lleno de poder para salvar a toda la humanidad. Cuando uno intenta descubrir cuál sería la teología de trasfondo del Evangelio de Marcos y de manera particular relacionada a su estructura, deberíamos partir del primer versículo del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 1, el texto nos dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios vivo. Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios vivo. Este versículo actúa de alguna manera como título de todo el Evangelio según San Marcos. Y es importante porque a Jesús, el Señor de la historia, en este primer versículo se le dan dos títulos. El primer título es el título de Mesías o Cristo. Recordemos que la palabra Mesías hebreo significa ungido, se traduce al griego por Christos, que significa ungido, y nosotros también tenemos la palabra ungido, es decir, que es una palabra que se ha castellanizado en su forma hebrea y en su forma griega. Entonces tenemos ungido, Cristo y también Mesías. Entonces, acá está como el primer título o nombre particular que en el Evangelio de Marcos se le da a Jesús. Y es interesante que de alguna manera este primer título abarca la primera mitad del Evangelio según San Marcos, donde a través de los signos, de los milagros que Jesús va realizando y los diálogos con los cuales va interactuando el Señor con los distintos personajes que desfilan, se va de alguna manera revelando que Él es el Mesías. Y se va a dar el corte y va a concluir esta parte de profundización particular, pero no exclusiva obviamente, con respecto a este Jesús Mesías, en el capítulo 8, con la profesión de fe de Pedro. Están en Cesarea de Filipo y el Señor le pregunta en el capítulo 8, versículo 27, a todos los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le responden, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Entonces, fíjense que Pedro, en nombre de todos los apóstoles, va a responder de manera clara que Jesús es el Mesías. Lo dice de manera bien clara, bien definida. Después vamos a ver los versículos que siguen, que si bien la profesión de fe la hace correcta, no terminó de entender con claridad lo que Jesús le estaba diciendo. Pero podemos decir que la primera parte del Evangelio de Marcos cierra con esta bellísima profesión de fe, donde Pedro dice en nombre de todos que él realmente es el Mesías. Lo que teníamos en el versículo 1.1, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Uno de sus discípulos, un discípulo judío, hace una profesión de fe, la cual todos nosotros somos invitados a realizar. Jesús realmente es el Mesías. A partir de este capítulo 8, versículo 27 y 28 que tenemos, se va desarrollando con claridad qué forma de mesianismo viene a traer Jesús. No es un mesianismo de tipo glorioso, sino que es un mesianismo que pasa por la cruz, por el sufrimiento. Un poco lo que veíamos antes con este tema de los destinatarios. Los destinatarios tienen que entender que seguir a Jesús no significa tener siempre éxito en la vida, sino que el discípulo queda asociado al Maestro y de manera particular queda asociado al Maestro en la experiencia de la cruz. Así que a partir de este final del capítulo 8 va a quedar en claro que el mesianismo de Cristo es un mesianismo de tipo sufriente, que lo va a llevar nada más y nada menos que a la pasión, muerte y muerte de cruz.
La muerte de Jesús, que es descrita en este Evangelio de Marcos de manera muy sobria, sin grandes signos como aparecen en Mateo y en Lucas, de manera particular, va a concluir con otra profesión de fe. Estamos ya en el capítulo 15, versículos 38 y 39. 39 de manera particular. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Jesús, hijo de Dios. Recordemos una vez más el capítulo 1, versículo 1. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, hijo de Dios. En este caso no es un hijo de Israel, no es Pedro, sino que es un centurión romano, comunidad romana, posiblemente los destinatarios, que va a ser una bellísima profesión de fe. Y nos dice el texto, al verlo expirar así, no al ver grandes signos y grandes señales, al verlo expirar así, el centurión, un centurión romano que estaba frente a él, exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así como Pedro en el capítulo 8 proclama con claridad que Jesús es el Mesías, el centurión romano, cerca del final del capítulo 15, va a proclamar de manera bien clara que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Así como estamos invitados a asociarnos con Pedro y decir que Jesús es el Mesías, somos invitados con el centurión romano a decir, a proclamar que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y no porque descubramos grandes signos, sino como el centurión romano, al verlo expirar así, en medio de la cruz, en medio de la dificultad, en medio de la persecución, poder proclamar con el centurión romano que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios.